Hoy continuaremos con la segunda parte del mensaje de la semana pasada. No sé si usted recordará, crecer un cambio necesario. Como usted recordará, la semana pasada enseñé acerca de la importancia del cambio si queremos crecer en nuestra vida espiritual. Si nosotros no cambiamos ciertos hábitos, ciertas costumbres, es difícil que nosotros podamos crecer en la vida espiritual. Y de eso hablamos la semana pasada. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunas cosas para poder unir el tema de hoy con el de la semana pasada. La semana pasada decíamos que la madurez y el crecimiento en la vida cristiana está siempre íntimamente ligado con Jesús. Es decir, si usted quiere crecer en su vida espiritual, usted tiene que estar enganchado y enganchada con Jesús. No se puede hablar de madurar en la fe, de crecer en la fe, si mi objetivo no es parecerme cada día más a Jesús. Si usted quiere crecer en su fe, si usted quiere ser un cristiano maduro, una persona que está en crecimiento constante, usted tiene que tener el objetivo de acercarse más a Jesús. Eso hablábamos la semana pasada. También decíamos la semana pasada que crecer no solo es tener conocimiento bíblico. Por supuesto que hay que tener conocimiento bíblico, pero el crecer no es únicamente tener el conocimiento, sino es aplicar lo que usted va aprendiendo en la Biblia, usted lo va aplicando en el día a día, en todas las áreas de su vida. Entonces es importante que ese conocimiento que usted vaya adquiriendo del Señor Jesucristo, de su fe, usted luego lo aplique. De lo contrario nos quedamos cortos, ¿sí? Yo decía la semana pasada que yo conozco a muchos cristianos, a muchas personas que conocen muy bien la Biblia, ¿sí? Conocen pero bastante de la Biblia. El problema es que muchas veces estos cristianos se quedan en ese conocimiento y no hay una aplicación a la vida. Entonces la escritura el Señor nos la da para que nosotros la conozcamos, pero con el objetivo también de que nosotros la apliquemos. Entonces, hoy vamos a aprender el segundo punto o el segundo paso de este sermón, de esta predicación, de que crecer requiere un cambio necesario. Y hoy vamos a aprender cómo podemos entonces lograrlo. La semana pasada hablamos de la importancia de crecer. Entonces ya estamos claros con eso. Usted y yo estamos claros que tenemos que crecer en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Es importante el crecimiento y eso ya lo tenemos claro. Ahora yo le pido que se enfoque bastante acá conmigo, porque hoy yo le voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo podemos crecer? Ya sabemos que tenemos que crecer y hoy vamos a aprender cómo hacerlo, cómo lograr ese crecimiento. Vamos entonces a Lucas capítulo 9, al Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículo del 57 en adelante. Vamos a ver qué sucede acá y nos va a dar este capítulo, estos versículos de este capítulo nos va a dar un mejor entendimiento del crecimiento. Muy bien, mientras seguían su camino, alguien le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y al otro le dijo: sígueme. Aquel le respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo: nadie que mira hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Ya verá cómo este evangelio nos va a ayudar en cómo vamos a crecer espiritualmente. Este evangelio deja claro varias cosas. Ponga toda su atención acá para poder entender, para que usted salga diferente hoy de acá, para que usted salga con un nuevo entendimiento de la relación y de la fe con el Señor. Ok,
este evangelio nos deja cosas claras, ¿verdad? Al oír y al ver a Jesús, estos hombres no solo simpatizaban con Jesús, ¿sí? Hay tres hombres de los que habla este evangelio, y los tres hombres no solo simpatizaban con Jesús, sino que pudieron darse cuenta que en Jesús había algo diferente. Eran tres hombres o tres individuos que ven a Jesús y se dan cuenta que Jesús tiene algo especial, que Jesús no es como todos. Y ellos han podido identificar esto muy bien, por eso ellos se atreven a decirle a Jesús: queremos seguirte, queremos ir contigo, aunque también ponen un montón de pretextos antes de hacerlo. Ahora, vamos a ver por qué estos hombres, ¿sí? ¿Por qué estos hombres quieren seguir a Jesús? Y aquí es donde yo quiero que usted preste mucha atención, porque voy a hablar de los rasgos que estas personas vieron en Jesús y muchos otros, y que nosotros hoy podemos ver en Jesús. No es algo oculto, no es algo místico. Jesús se da, Jesús se abre a nosotros, Jesús nos muestra quién es Él. Y cuando nosotros vemos quién es Jesús, a nosotros también se nos despierta ese deseo. Pero si nosotros no sabemos bien quién es Jesús, posiblemente no vamos a querer seguirle a Él. Vamos a ver algunos de los rasgos de Jesús y las verdades y realidades de Jesús, para poder entender por qué querían seguir muchos a Jesús, ¿verdad? En otras palabras, estos hombres lo que querían es precisamente de lo que he estado hablando en estas últimas 2 semanas. Ellos querían crecer, porque ellos querían estar cerca del Maestro. Ellos querían, sabían que si estaban cerca del Maestro, iba a haber una cosa diferente en ellos. Ellos tenían por lo menos la intención, aunque ya veremos qué pasa después con ellos. Muy bien. Al oír hablar al Maestro y verlo en acción, entonces ellos se pueden dar cuenta de quién es Jesús, que Él es diferente, que Él es único, Y para eso tenemos que preguntarnos qué vieron entonces ellos en Jesús, para pensar que Jesús es único, que Jesús es diferente, que yo quiero seguir a Jesús. ¿Qué es lo que ellos vieron en Jesús? ¿Qué es lo que ellos vieron? Mire, analicemos. Pudieron ver que Jesús derrochaba amor. ¿Sí? Derrochaba amor. Usted sabe qué es derrochar, es dar en abundancia, es dar en exceso. Esos son los derroches, ¿sí? Entonces estos hombres se dan cuenta que Jesús derrocha amor, y lo más importante, que Jesús da amor sin importar a quién. Jesús no hace acepción de personas. Jesús da y da y da amor, y ellos se han fijado que Jesús se acerca a las personas, Jesús se acerca a los necesitados, Jesús ama a las personas. También ellos se dan cuenta de la bondad de Jesús, por eso quieren seguirlo, porque usted no quiere seguir a una persona apática, una persona indiferente, una persona grosera, una persona envidiosa. Usted no quiere seguir a una persona así, pero ellos ven la bondad de Jesús, que es evidente, y ellos ven cómo el amor, la ternura y la bondad de Jesús está en la persona de Jesús, que ellos quieren seguirlo, ¿sí? Eso los atrae a ellos. También Jesús no temía, ¿sí? Fíjate que esto ellos lo pudieron haber visto. Varios de los seguidores de Jesús pudieron haber visto que Jesús no temía decir la verdad, ¿sí? Jesús no temía decir la verdad. Y qué lindo es tener uno de ejemplo y querer seguir a alguien que siempre dice la verdad. Y Jesús decía la verdad, y a Él no le importaba a quién tuviera que confrontar. Porque así como Jesús amaba, Jesús también reprendía. Jesús le decía a aquel que era necio, aquel que era de corazón duro, Jesús también lo reprendía. Jesús tuvo varios encuentros, ¿verdad?, con los fariseos, los saduceos y todo el gobierno eclesiástico de aquella época, ¿verdad? Jesús tuvo confrontamiento con ellos, porque Jesús a Él no le da, mira qué bonito, que yo quiero ser como Jesús, ¿sí? Amar a los demás, pero tampoco tener temor, tener miedo de decir la verdad, ¿sí? Cuánta falta de verdad hay hoy. Las personas, hoy las personas, ¿saben qué les gusta? Oír cosas bonitas todo el tiempo, ¿sí? Cuando ya a una persona la confrontan, cuando a una persona le dicen una verdad, algo que no está haciendo, la persona, ¿qué hace? Se va, se enoja. Pero estas personas han podido ver que Jesús también tiene esa autoridad, y también tiene esa forma de enfrentarse a las personas que no van por buen camino.
también las personas estaban alucinadas con la rectitud de Jesús. ¿Quién no se podía quedar totalmente alucinado, ¿sí? Encandilado de la rectitud de Jesús, de la calidad moral del Maestro? ¿Sí? Estos seguidores habían podido apreciar que el Maestro era alguien con calidad moral. ¿Sí? Era alguien que dejaba alucinar a las personas con su rectitud. Jesús no era un mentiroso, Jesús no era un doble cara, Jesús no era un amargado, ¿sí? No, Jesús tenía un carácter hermoso, un carácter que las personas lo podían identificar. Otra cosa que las personas identificaban en Jesús, por lo cual querían seguirle a Jesús, era porque Jesús era sabio, tenía sabiduría en él. Y cómo no, si la Escritura nos dice que es la palabra de Dios encarnada. Para las personas escuchar a Jesús era comerse, no sé, un sabroso helado de fresa, por ejemplo. A mí que me gustan los helados, ¿sí? Era un deleite escuchar a Jesús, porque era la palabra de Dios encarnada, el amor hecho carne. Sin duda el carisma de Jesús tuvo que haber impactado la vida de cuántos, ¿sí? Cuando usted conoce a Jesús y usted se relaciona con Jesús y usted lee a Jesús en la Escritura y usted está atento a las palabras de Jesús, a los dichos de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, al trato de Jesús con los demás, usted se da cuenta que era un hombre carismático, era un hombre que las personas quedaban totalmente fascinadas con él, por eso querían seguirle. Vemos en la Escritura que a donde iba Jesús, ¿qué dice? Iba la multitud, ¿sí? Imagínate que a una persona lo siga la multitud. Y estábamos hablando en el tiempo de Jesús, no había la tecnología de hoy, no, era la gente de ahí, la gente del pueblo, la gente de los pueblos, ¿sí? Que era tan carismático que querían estar cerca de Jesús. No se diga la curiosidad y el asombro y lo maravillados que quedaba la gente con tan impresionantes milagros que Jesús hacía, ¿sí? Yo no sé cuántos milagros ustedes han visto, pero tener al Dios de los cielos haciendo milagros, eso tuvo que haber dejado a la gente boquiabierto, ¿sí? Otra característica que la gente pudo apreciar en Jesús, ¿saben qué fue? Que Jesús obraba siempre en el más necesitado, contrario a lo que muchas veces nosotros hacemos hoy en día. A veces nosotros obramos en favor del que mejor nos cae o en favor del que nos pueda hacer a nosotros de repente un favor. Jesús no, Jesús obraba siempre en favor del que necesitaba. Él estaba ahí siempre para el que necesitaba. Y imagínense, esos tres por eso querían seguir a Jesús. Entonces era evidente que Jesús era alguien totalmente diferente, único y también muy poderoso, ¿sí? Jesús era muy poderoso, es muy poderoso. Asunto que quedó claro, ¿no? El poder de Dios quedó claro. ¿Se acuerda usted de que cuando Jesús resucitó a muertos en la escritura, vimos a varios? Entre ellos uno de los más famosos es Lázaro. Imagínate la gente cuando ve que Jesús resucita a un muerto. ¿Alguno de ustedes ha visto a un muerto que resucitan? Bueno, yo sé que ustedes quisieran seguir a alguien que resucita a un muerto. Ellos también querían hacerlo. ¿Y sabe qué? Jesús no solo resucitó a un muerto que se había muerto físicamente, sino que resucitó a un montón de muertos en vida, que estaban muertos, vivían pero estaban como muertos, amargados, sin felicidad, sin propósitos, sin motivos, infelices. Y Jesús los resucitó a una nueva vida, ¿sí? Cuando Jesús les hablaba, cuando Jesús les daba su palabra, los resucitó a una nueva vida espiritual interior. Otra cosa que pudieron ver en Jesús
un corazón bondadoso y lleno de misericordia que otorgó, ofreció y dio perdón de pecados. ¿Sí? A la gente, Él le perdonaba, ¿sí?, los pecados a la gente, porque era Dios. Ellos dijeron, no, yo quiero estar con Él, porque Él perdona los pecados. Él perdonaba los pecados a todos aquellos que se arrepentían, aquellos que decían, no, yo aquí fallé, y Jesús en su amor y misericordia. ¿Sabe que también Jesús liberó a muchas personas de sus cadenas espirituales y mentales? Había muchos endemoniados en la época de Jesús. Sí, yo he predicado varias veces de eso. Y Jesús lo hizo. Jesús liberó endemoniados, ¿sí?, y personas que estaban desajustadas mentalmente también las sanó. Entonces, con todo lo que yo le dije, ¿sí?, yo quiero que usted no lo olvide y lo mantenga acá. Porque si usted se da cuenta de esas cosas de Jesús, como lo hicieron estos hombres que querían seguirle, entonces usted puede dar un paso más allá, que estos hombres no dieron. Ya veremos por qué no lo dan. Pero usted sí puede dar un paso más allá. Y usted sí puede crecer en su fe y en sus acciones de fe, si usted observa cuidadosamente a Jesús todos los días. Yo no le voy a decir hoy, y no es que esté mal, porque yo se lo digo todos o casi todos los domingos, ore y lea la Escritura. Eso es como que esa es la frase del pastor Mazariegos: ore y lea la Escritura todos los días, ¿verdad? Eso es algo que yo se los digo a ustedes constantemente. Claro que eso es importantísimo. Sin las Escrituras estamos sin nada, ¿verdad? Y sin la oración también. Pero lo que hay que hacer es, cuando leemos la Escritura, tenemos que ver esos rasgos y características a Jesús. Tenemos que ver quién era en realidad Jesús. Y cuando usted imita la vida de Jesús, y usted recuerda que Jesús amaba sin importar a quién, usted ya creció espiritualmente. Si usted lo replica, si usted hace lo mismo, que usted ama sin acepción de personas, no porque le conviene amar más a esta persona y le conviene menos amar a esa persona, y usted ve la vida de Jesús, usted se da cuenta que Jesús amaba a todos, usted ya creció espiritualmente, porque usted está haciendo suya la vida de Jesús. Por eso es importante ver la vida de Jesús. Por eso es importante cada vez que leemos ver con un ojo, con una lupa, qué Jesús está diciendo, qué Jesús está, ¿sí? A la gente le gusta oír siempre milagros de Jesús. A los cristianos les encanta oír milagros de Jesús. No es que esté mal, Jesús claro que obra milagros. Pero también hay que ver cómo Jesús amaba sin necesidad de hacer un milagro físico, por ejemplo. Cómo Jesús reprendía sin necesidad de hacer un milagro físico. La iglesia cristiana de hoy está demasiado enfocada solo en los milagros físicos y se ha olvidado de ver todas las otras características de ese Jesús que es nuestro Señor, de ese Jesús que hoy está presente en medio de nosotros. Mira, el primero, regresemos al pasaje bíblico. El primero de los tres individuos que le pidió a Jesús seguirle, Jesús le responde a él de esta manera. O sea, el individuo viene, la persona viene y le dice: Jesús, yo quiero seguirte. Miremos qué pasó ahí. Dice: mientras seguían su camino, alguien le dijo, no se sabe quién, ese alguien puede ser cualquiera de nosotros también: Señor, yo te seguiré. ¿Usted ha dicho alguna vez eso? Señor, yo te seguiré, yo voy a servirte, yo voy a hacer esto, yo no te voy a fallar. Bueno, eso era lo que este hombre estaba diciendo. Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas, le dice este hombre a Jesús. Y Jesús le contesta y le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo, dice Jesús, no tiene dónde recostar la cabeza. Aquel está bien entusiasmado con quererlo seguir y de repente Jesús le da fuerte, le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Con esta contestación, Jesús está dejando claro que para poder seguirle a Él hay que ser un verdadero discípulo. Usted no puede seguir a Jesús si usted no se vuelve de una persona que escucha la palabra de Dios o que la lee en un verdadero discípulo. Usted tiene que convertirse en un verdadero discípulo, réplica de Jesús. Por eso yo mencionaba las cosas que estos hombres quizá pudieron ver de Jesús. El problema es que ellos no dieron el siguiente paso. El verdadero discípulo, ¿sí?, tiene que operar en su vida algo que se llama la renuncia. Usted y yo no podemos ser verdaderos discípulos de Jesús si usted no renuncia a ciertas cosas. Empecemos porque si usted quiere poner ahora en práctica el crecimiento espiritual, lo primero que usted tiene que aprender y salir hoy sabiendo es que usted tiene que renunciar a varias cosas. Lo primero a lo que nosotros tenemos que renunciar es a lo que conocemos. ¿Cómo así, pastor? A nuestras creencias personales, en otras palabras. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias creencias de ciertas cosas. Y cuando uno sostiene sus creencias, si estas creencias están opuestas a las enseñanzas de Jesús, tú tienes que renunciar a ellas, si no, nunca vas a crecer espiritualmente. Una persona que se opone a la enseñanza de Jesús y que pone en primer lugar sus propias creencias, jamás va a crecer espiritualmente. Si tú quieres crecer espiritualmente, tú tienes que dejar a un lado tus creencias personales o lo que te enseñaron y comenzarle a creer a Dios, a Jesús. Por eso es importante relacionarnos con Jesús en su palabra. Si tú no te relacionas con Jesús todos los días en su palabra, tú no vas a crecer. Y no solo es relacionarse con la palabra, sino una vez más es dejar mis creencias para poner lo que Jesús dice de mí y de lo que yo debo hacer en mi corazón y lo pongo en práctica. Entonces ahora sí puedes seguirle. Ese era el problema de ese hombre. Por eso Jesús le dice: si quieres seguirme, olvídate porque estás equivocado. El hecho que me veas, dijo Jesús, bueno, no lo dice la Biblia, pero me imagino, no. El hecho de que me hayas visto, dice Jesús, hacer milagros, el hecho de que te emociones como yo hablo, ese es el lado bonito, pero tienes que saber, dice Jesús, que yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Esa es la realidad de la vida cristiana. Eso ya no le gustó a él. A nosotros no nos gusta renunciar a nada. Por eso es importante la renuncia. Hay que renunciar a las cosas que se oponen a la palabra de Dios. El otro le dijo, Jesús le dice ahora al otro, sígueme. Y aquel le respondió, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otra vez, para crecer hay que aprender a priorizar. El problema de este hombre, del segundo, ¿sabe cuál era? No sabía el orden de las prioridades. Fíjate que la respuesta de Jesús parece muy fuerte, ¿no? Porque el hombre, ¿qué le está pidiendo? ¿Sí? Dice, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oye, parece esto muy fuerte, ¿no? Parece que no casa esto viniendo de Jesús. ¿Sí? No casa la respuesta de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús le hubiera permitido sin duda ir a enterrar a su papá? El problema acá no era el papá, ni el deseo del muchacho de ir a enterrar a su padre. El problema es que Jesús a él lo quería educar en algo, en las prioridades. Por eso Jesús se porta duro con él, porque este hombre quiere seguir a Jesús, pero no tiene claras las prioridades. Nos va a pasar lo mismo a nosotros. Usted puede tener toda la buena intención de seguir a Jesús, y toda la intención de venir a la iglesia, y toda la intención incluso de crecer. Pero si no organiza usted sus prioridades, usted no va a crecer. El problema del muchacho no era ir a enterrar al papá.
Yo les aseguro que Jesús amorosamente hubiera dejado que él fuera a enterrar a su papá. No había nada de malo en eso. Pero este muchacho no tenía organizadas las prioridades en su vida. Y Jesús toma esa oportunidad para enseñarle y decirle, ¿sí? Tienes que tener prioridades. Quizá esta persona se había acostumbrado a poner pretextos todo el tiempo para todo. No sé si a usted le ha pasado. Necesitamos hacer esto. Es que yo no sé si pueda, no sé si deba, no sé cómo. Siempre tenemos otras prioridades. El domingo siempre salen prioridades. Cuando son cosas del Señor siempre salen prioridades por encima de las cosas del Señor. Parte del crecimiento espiritual. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted tiene que aprender a tener las prioridades en claro. ¿Sí? ¿Qué es en primer lugar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer desde que se levanta? Y eso es todos los días. ¿Cuál es la prioridad al levantarse? Debería ser orar, ¿cierto? Darle gracias a Dios que abrió los ojos. Muchos hoy no lo hicieron. Poner su vida en las manos del Señor a partir de ese momento en adelante. Usted no sabe si va a terminar el día o no. Usted no lo sabe. Pero nosotros nunca priorizamos las cosas del Señor. Por eso Jesús le dice a ese: usted quiere crecer espiritualmente, aprenda a priorizar. ¿Sí? Otro también le dijo, este es el tercero: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo: nadie que mira hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Nadie que mira hacia atrás. Si usted quiere crecer espiritualmente, deje de ver hacia atrás. Vea lo que tiene hoy por delante, lo que tiene hoy acá y lo que viene adelante. La persona que siempre está atrás, no. ¿Qué le dice el hombre? Déjame despedirme. Ahora, acá, las demandas de Jesús me dejan a mí con la boca abierta. No sé a usted, pero a mí me deja con la boca abierta. ¿Sí? Nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. O sea, usted y yo no vamos a ser aptos para el reino de Dios si estamos siempre viendo. Usted quiere crecer, deje de ver el pasado todo el tiempo. Deje de lamentarse o deje de ver incluso sus propios errores. Si usted ya le pidió perdón al Señor, ahí se acabaron. Ya no los recuerde. Ahí se acabó el tema, ¿verdad? Un verdadero discípulo, dice Jesús en otras palabras, es aquel que está dispuesto a crecer. Usted tiene que tener disposición a crecer. La persona que está viendo siempre hacia atrás el pasado, los problemas, o que se engancha en el problema y no sale, no quiere crecer, no puede ser discípulo de Jesús. Usted quiere crecer, tiene que desengancharse. Tiene que desengancharse de las cosas que lo tienen apretado. Y tiene que aprender a reacomodar sus prioridades y sus valores. ¿Por qué le hablo de valores? Porque cada uno de nosotros tenemos valores. Y según los valores que usted tenga, usted va priorizando las cosas. A lo que usted le dé valor, eso usted lo va a ir priorizando. Y eso frena su crecimiento espiritual. Si ese orden no es el orden adecuado y no va de la mano de Jesús. Así que, salgo con esto. Si usted quiere crecer, ¿sí? Ahora es el tiempo de crecer. Usted ya sabe la importancia de crecer. Ya lo vimos la semana pasada. Ahora, si usted quiere crecer, vea a Jesús. Observe a Jesús. Lea la Escritura observando a Jesús. Mire cuáles son las prioridades en su vida. Revise cuáles son sus valores. ¿A qué le da usted valor? Sí, importante que usted lo haga. Salgo con este pasaje de Gálatas, capítulo 2, que dice:
Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es Jesús y ese debe ser usted. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Deje que Cristo viva en usted. ¿Sí? Permítale al Señor vivir en usted. Para que Él pueda vivir en usted, conozca más del Señor. Amén y amén.